Let's record. All right, so aquí nos quedamos last class. So now, continuamos with suffixes, doctors. Y estos suffixes en el video dice, ahora vamos a suffixes que no son tan interesantes como los anteriores, como ectomy, itis, urea y así, right? Son suffixes que son de dos letras, right? Tres, os, ik, ak, right? All right. Cuando avancemos tema 2, doctors, vamos a avanzar solo suffixes. Y ahí hay dos categorías. Adjetivos y sustantivos. Adjectives and nouns. Estos tres de aquí pertenecen a la categoría de adjectives, adjetivos. Y toda esa categoría, para que no se olviden, toda la categoría de adjectives quiere decir pertaining to. Pertaining to, pertaining to, pertaining to. Cualquier sea. All right. So ahora. Oh, sorry. Let's move this right here. All right, so ejemplos with O's, veremos real quick. So examples with O's. Venoso in Spanish. In English, Venus. Todos repiten Venus, 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 Venus. All right, so ¿cómo van a ser, como todos los términos hemos dicho, como para saber qué quiere decir? El que no sabe nada de inglés puede aprender medical terminology in English, porque tienen que quebrarlo en sus componentes, right? So, están aprendiendo que estos tres son adjective suffixes, quieren decir pertaining to. Olvídense de este about, sobre. Que si sobre esto estoy hablando, sobre este órgano, sobre esta enfermedad, about. Nos quedamos con pertaining to, so, pertenente a, de esto estoy hablando, nos quedamos. Pertenente a es, pertenente al corazón, pertenente a la vena, pertenente a no tener síntomas, si es, o pertenente a síntomas, si es la palabra symptomatic, digamos. So, con venoso, doctors, ustedes van a hacer, so su suffix es os, right, en prácticas dicen que es el suffix y ahora le ponen un apellido, adjective. Suffix adjective y quiere decir pertaining to, porque todos los adjectives, suffixes quieren decir pertaining to, pertenente a. Al lado de mi suffix, siempre qué componente va a estar, doctors, qué component, al lado de mi suffix, no importa qué término sea, al lado de mi suffix, qué componente siempre va a estar. Word root. Very good. Word root, right? Empezando del final hacia adelante. Primero el suffix, luego el word root siempre. ¿Por qué? Porque la regla principal dice every medical term has a word root and a suffix. Todo término médico tiene una word root y un suffix. Siempre. El prefix puede no estar presente. Anyway, Venus, entonces así separan pertaining to y ahora aumenten esto a su lista de word roots, que en su forma de combining form estaría así, veno. Y aquí estaría así, entonces, veno, para armar el término médico. Pero ¿qué han hecho ustedes? Han quitado la O, porque el suffix ya comienza con una vocal, entonces no necesitamos la O para armar el término, entonces se quitó la O y tienen venos, Venus, la pronunciación. Entonces tu O es tu suffix adjective pertaining to, veno, entonces, o ven solito, así es tu word root. Tu word root más tu combining vowel, tu forma combinante, la forma conectora, veno. Combining form, right? So ese es mi word root y quiere decir vein, vena. Entonces, ¿qué quiere decir Venus? Venus pertaining to, pertenente a, solo copias lo que han sacado, significados de las partes, pertaining to. Si colocas así, no pasa nada, no está mal. Pero lo más correcto es pertaining to the, pertenente a la vena, right? Pertaining to the vein. Si pones pertaining to vein, no pasa nada, está bien también. Se entiende, se sobreentiende. All right? So así, ese es el ejemplo con Venus. A ver, el ejemplo con
Oops. See an example with el ik. Veremos el example with the leak. Right here. Asymptomatic. Sí. Todos repitan. Asymptomatic. 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 Very good. Cuando ya lo digan más y más y más, puedes decir asymptomatic. Asymptomatic. Right? Pero no está mal decir asymptomatic. Es correctamente también pronunciado. Right? So asymptomatic. Entonces, ¿cómo lo van a hacer? Igual. Ya conocieron los tres. Os, ik, ak. Son adjective suffixes. Entonces, en tu palabra asymptomatic, en tu término médico asymptomatic, ¿cómo vas a sacar la definición el que no sabe nada de inglés? Porque ¿cómo lo defines, digamos, asintomático? En español, ¿qué sería asintomático en español? Sin síntomas. Sin síntomas. Ahorita van a ver de dónde viene ese sin. Ahorita. All right. All right. So, el ik separamos. Decimos que es mi suffix adjective. Ya le tengo que colocar un apellido. Suffix adjective. ¿Y quiere decir? ¿Qué quieren decir todos los adjective suffixes, doctors? ¿Todos? ¿Toda la categoría? Todos repiten. Pertaining to. Todos repiten. Pertaining to. Pertaining to. Right. Todos. Right. Todos los que les voy a presentar, estos tres y el tema 2, otros que van a ver, que son adjetivos. Todos quieren decir pertaining to. Por eso venous es pertaining to the vein. Por eso asymptomatic es igual. Pertaining to all right. So cuando les pida que repitan, please, ahí prenden su micrófono. Terminan de repetir, apagan su micrófono. You know what I mean? All right, so pertaining to. Al lado de mi suffix siempre va a estar una word root. Ahí esa word root había sido, no van a adivinar, right? Ahorita lo están aprendiendo y se los iba a dar igual. Symptomat. Hasta ahí. Symptomat. So ahora ya tienen que aumentar en su lista de word roots. Symptomat. Y si estuviera en su forma combining form, sería así. ¿Ven aquí arriba? Asymptomat. Y además sería así. Symptomato. Symptomato sería su combining form, su forma combinante. Y le quitaron ustedes para armar ese término médico, le quitaron la O, porque la regla dice que your suffix comienza con una vocal, no utilizo la O. So quitaron la O y la palabra se volvió symptomatic, pero como tiene un prefix involucrado, es asymptomatic en este sentido. All right, so symptomat es tu word root. Y quiere decir symptoms, síntomas no más. Symptoms. Sí. Y al lado de symptomat, de esa mi word root, al lado de mi word root había tenido una A. ¿Qué es esa A? Ahorita lo van a aprender cuando lleguemos a prefixes. Había sido un prefix negativo cuando lleguemos al tema 3, aquí a 2 semanas. Es un A, ese A prefix negativo le van a colocar su apellido. Quiere decir que no hay cualquier término médico en cualquier lenguaje que lleve la A por delante. No hay, quiere decir que no hay algo, ausencia de algo, deficiencia, ausencia, no hay algo. Por eso asintomático, sin síntomas. Esa A es el sin, que no hay, sin síntomas. Si fuera sin la A, solo sería symptomatic. Sintomático. Ahí sería alguien que tiene síntomas, right? Con síntomas. All right, so A es un prefix negative, lo van a aprender en tema 3. Quiere decir without, sin, en español, without. All right. So es el ejemplo con ik y el ejemplo con ak. El ejemplo con ak lo vamos a poner aquí abajo.
Ahora, el ejemplo con ac va a ser cardiac, el famoso cardi, right? Cardiac. Entonces, para saber qué quiere decir cardiac en inglés, el que no sabe nada de inglés, separa. Ac, mi suffix, lo identifica. Adjective. ¿Qué quiere decir? Pertaining to. Todos quieren decir pertaining to. Al lado de mi suffix adjective o cualquier suffix siempre está una word root. Y ustedes ya conocen esa word root, ni siquiera tienen que ir a ver su lista. So, ¿qué había sido cardi, doctors? ¿Qué es cardi? ¿Qué quiere decir cardi, doctors? Heart, corazón. Very good. Good job. Heart. Entonces, ¿qué es cardiac? Pertaining to the heart. Pertenente al corazón. Todos son pertenentes a sin síntomas. Pertenente a la vena. Pertenente al corazón. Cardiac. Así va. Todos repiten venous. 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 Pertaining to the vein. Pertaining. Pertaining to the vein. Pertaining to the vein. Asymptomatic. 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 Pertaining to without symptoms. Pertaining to without symptoms. Without symptoms. Cardiac. Todos repiten cardiac. 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 Pertaining to the heart. Pertaining. Pertaining to the Pertaining heart. to the heart. Okay, very good. So, entonces han aumentado 3 más suffixes a su lista de suffixes y también 3 más word roots y 3 términos médicos enteros. Asymptomatic, cardiac, venous, ya saben, tonsillectomy, cardiology, hematuria, dermatology, dermatitis, todos esos ya saben. You know what I mean? Desde la anterior semana, ¿sí? Así van sumando más y más y más. Termina inglés 1, ya saben unos 500 términos médicos, you know? In English. All right, so continuamos. Let's erase this. Estamos grabando, right? So let's just erase it. All right, so next, continuamos viendo suffixes. Ahora vamos a mostrarnos suffixes normales, como el logi, el uria, ectomy, no son ni adjetivos ni sustantivos. Son regular suffixes. Y el primero es, todos repiten, oma. Oma, tumor or mass. Oma, tumor or mass. Oma. Tumor or mass. Tumor o masa, estamos diciendo ahí. Tumor o masa. Tumor or, en inglés o es or, con O-R. Tumor or mass. Tumor o masa. So, todo término médico en cualquier lenguaje que ustedes vean oma por detrás del término médico quiere decir tumor o masa, como hematoma. Todos los tumores, sarcoma, carcinoma, fibroma, you know, whatever. You know what I mean? Todo es tumor. All right? Ahí no necesariamente es maligno, o puede ser maligno o benigno, pero es un tumor o una masa. El hematoma es como una masa porque es como una acumulación de sangre, you know, después de un golpe o whatever. So, un hematoma in English. Mass of, ¿qué es hemat, doctors? ¿Qué es la word root hemat? ¿Para qué palabra? Blood. Blood, sangre. So, si oma es masa, ¿cómo van a definir hematoma? Mass of, masa de blood, right? Mass of blood, hematoma, masa de sangre, you know. Tumor de sangre puede decir, asemeja un tumor sometimes. All right, so cualquier término médico con oma, tumor or mass. Next, plegia. Todos repiten plegia. 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 Plegia es parálisis. Todos repiten plegia, parálisis. Plegia. Parálisis. Como decir parálisis, solo dices parálisis, nomás, casi igual. You know? All right. Ahora, quiero hablar de esta palabra, stroke. Esta palabra stroke, solita, así como la ven ahorita, stroke, quiere decir infarto.
So, ustedes cuando yo digo, mi paciente tuvo un infarto ayer, ¿en qué están pensando? ¿En qué piensan cuando yo digo, el paciente tuvo un infarto? My patient had a stroke. Bueno, en inglés es diferente, por eso mi español. So, en español, si mi paciente tuvo un infarto, ¿en qué órgano están pensando ustedes? Corazón. Heart. Corazón, right? Pero en inglés es diferente. En inglés tendría que tener la palabra heart por delante y tener que decir heart stroke para comprenderlo como un infarto cardíaco. En inglés, cuando solo ves la palabra infarto, solo solita así, stroke, o te dice, hey, my patient had a stroke yesterday. Están hablando de cerebral, en forma, en la manera del cerebro, you know? Un accidente vascular cerebral, lo que sea la causa de un infarto cerebral. En eso estamos pensando. En English. Esas son las diferencias, right? Infarto en español, piensas en corazón. Infarto en inglés, stroke, siempre piensas primero en cerebro. Por eso viene con la palabra aquí, parálisis. Complejía, tienes los términos como hemiplegia, que sí, que parálisis de un lado del cuerpo o de mitad del cuerpo. Right? Y así. Anyway, lo vamos a ver más adelante. En tema 2 van a aprender a separar este plegia. Va a ser separado aún más. Lo vamos a quebrar aún más en tema 2 porque por ahí lo explicamos en ese día. No va a saltar mucho tiempo. All right, so plegia, paralysis or stroke. All right. Imia, todos repiten, imia. 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 ¿A qué le suena imia? ¿A qué suena imia? Anemia, anemia. ¿Qué es emia entonces? ¿Qué sería? Estamos hablando de la sangre de alguna forma u otra, right? Con emia, imia, en cualquier lenguaje. Pero no es sangre, porque sangre dijimos que es blood y además la palabra raíz para blood es hemat, right? So, imia es igual que uria. Uria no quería decir orina, quería decir en la orina. So, imia también. Imia quiere decir en la sangre. No es sangre, en la sangre. Así, in the blood. So, todos repiten, imia in the blood. Emia in the in the blood, en la sangre. All right, emia. All right, good. All right, ya sé, entonces más suffixes que se le está presentando. Y no hemos escrito ejemplos de word roots con estos. Lo vamos a dejar para next o para práctica. En práctica vamos a ver. All right, so acuérdense. All right, so dicho todo eso, esos word roots y suffix, y eso es lo suficiente que tenemos que saber para armar términos médicos o ir a reconocerlos y definirlos. ¿Por qué? Porque todo término médico tiene una word root y un suffix. Ahora el prefix, que está aquí, el que va por delante, right? Puede o no estar presente, depende. Y su presencia cambia al término médico, cambia su significado del término médico. So, esas son las dos cosas que tienen que saber de un prefix, doctors. Viene antes de una palabra raíz, right? Está al principio, before the word root. Y lo más importante que cambia el significado, changes the meaning of a medical term. Cambia el significado de un término médico. Changes the meaning of a medical term. So no se olviden para su examen, pues las dos cosas que tienen que saber de un prefix. Y that's it, nada más. Ahora solo ejemplos. Saber entender que viene al principio de un término médico, puede o no estar presente, pero no está obligado a estar. Y cambia el significado. Por ejemplo, vamos a ver ejemplos de prefixes, son los primeros. All right. Todos repitan hyper. All right. Eso en español es hiper. En español, ¿cuál es el opuesto de hiper? Hipo, exacto. Hiper quiere decir mucho. Hipo, algo bajo algo, bajo en algo, right? Hipo, algo menos, no tienes mucho de. Hyper, mucho. Y así, right? So, igual en English, hyper y su opuesto sería hypo. So, hyper quiere decir too much, mucho de, too much. O en exceso. Excessive in English, right? Excessive. So todos repiten hyper,
too much, or excessive. Hyper. Too much Hyper, too much, or excessive, right? Cualquiera de los dos pueden utilizar, right? Depende de qué término, tal vez va mejor excessive. All right. So, hyper, too much or excessive, o más adelante lo vamos a ver como alto, como hyperglycemia, high blood sugar, azúcar en sangre elevada, right? Hyper, yes. Pero por ahorita, too much or excessive, hyper. Y su opuesto, bueno, veremos los ejemplos. Todos repiten hyperventilate, hyperventilate, Hyperventilate. hyperthyroidism, hyperthyroidism. Hyperthyroidism. Ok, con calma. Hyper primero, así. Van a aprender que para pronunciar bien el término médico hasta tienen que pronunciar por sus partes. Como los separamos para definirlo, igual hay que casi separarlo para pronunciar bien. Entonces dices primero hyper, después thyroid y después ism. Y cuando lo dices rápido dices hyperthyroidism. Esa D pudieras ir junto con la dism aquí. Hyperthyroidism. Pero en realidad es ism la parte del componente. Ahorita no lo vamos a conocer. Es igual a tema 2. Si ya les mostré los adjetivos, este ism, 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 es un sustantivo. Quiere decir condición de mucho actividad de la tiroides. Una sobreactividad, lo entendemos en español, right? Hyperthyroidism, hipertiroidismo. Una sobreactividad de la glándula tiroides está sobreproduciendo, sobreactuando, sobreactividad de la glándula tiroides. So in English, así lo vamos a definir, pero ahorita no. All right, so examples with hyperventilate, hyperthyroidism. En práctica vamos a hacer lista de vocabulario. All right, y su opuesto, hypo, quiere decir que no hay suficiente, not enough. Hypo, algo que está bajo en algo. Hypoglycemia, baja azúcar en sangre. Hypo, not enough, no suficiente. O deficiente, right? Se entiende, right? Hypo, not enough, or deficient. Todos repiten, hypoventilate. Hypoventilate. Eso era su opuesto de hyperventilate, hypoventilate. Su opuesto de hyperventilate, todos repiten, de hyperthyroidism, todos repiten, hypothyroidism. Hypothyroidism. Good. Y otro término más que están aprendiendo aquí abajo, hypothermia. Todos repiten, hypothermia. Hypothermia. Hipotermia, right? En español. So, todo eso vamos a hacer en práctica con su definición y practicarlo en el vocabulario, right? All right, good. Continuamos viendo prefixes y tenemos el prefix pre. Pre, quiere decir antes en español. En English, before. Pre, todos repiten, pre, before. Before, antes, all right? Olviden precediendo, quiere decir esto, pero nos quedamos con antes, before. Todos repiten los ejemplos. Preoperative. 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 Very good. Y todos el otro, preterm labor. Preterm labor. ¿Cuántas semanas es un parto pretérmino, doctors? Un preterm labor. ¿Cuántas semanas? Preterm labor. ¿Alguien sabe? No. Antes de las 37. All right, before the, por eso el before, right? Antes, before the 37 weeks, preterm labor. All right, pretérmino, parto pretérmino, you know? All right, so preterm labor, doctors. Y preoperative, preoperativo, right? Preoperative, preterm labor, all right? So ese es el ejemplo con pre. En práctica, vamos a verlo en vocabulary list. Next, el A que les dije, right? El que vimos con asymptomatic, aquí está el término, asymptomatic, pertaining to
without symptoms, sin síntomas, right? Without. All right. Y el otro ejemplo, todos repiten asystole, asystole, asystole. Asystole. ¿Qué es asistolia en español? ¿Cómo definimos con mi paciente estoy en asistolia? Ya no se puede hacer nada. ¿Qué es asistolia? ¿Alguien? Que sí que el corazón. ¿Su corazón se ha detenido? Ya no está, exacto, ya no está contrayéndose, no more heart contraction, right? Entonces, ¿qué es? En las películas, ¿qué es esto? En el electrocardiogram, en el electrocardiograma, ese sonido es la asistolia que entra el paciente, que sí que ya se nos fue, right? Asystole. En English, antes que termine la clase, en English, esta palabra, si alguna vez lo escuchan si ven los médicos shows, esto, dicen, patient is in flat line. En español nosotros lo conocemos como línea isoeléctrica en el electrocardiograma, esa línea plana, línea isoeléctrica. En English, esa línea plana, plano, flat, línea, line, so flat line, right? Patient's flat line, quiere decir que el paciente está en el electrocardiogram, right? All right, so ahí viene de A, que no hay systole, no hay contracción. Asystole, asymptomatic. Entonces, cualquier término médico que vean ahora en adelante con A, que no hay. Con pre, que es antes de algo. Con hypo, que está bajo en algo. Con hyper, que está alto en algo. Y así, en cualquier lenguaje, whatever language. All right, very good. So, those are the prefixes. Dos ejemplos más de prefixes, los que conocen. Tacky y Brady. Todos repiten Tacky, Brady. Tacky, Brady. Todos repiten Tacky, Fast. Fast. Tacky, fast. Fast. Este que estoy aquí mostrando, sin la ER, solo fast hasta la T. Quiere decir rápido, igualito como rapid. Okay, so, dos palabras en inglés. Rapid or fast. Tacky. Quiere decir más rápido que los límites normales. Faster than normal limits. Brady, su opuesto. Lento. Viene de taquicardia, bradicardia, taquipnea, bradipnea. Right? Respiración lenta, taquipnea, respiración acelerada. Taquicardia, latido cardíaco acelerado, bradicardia, latido cardíaco lento. So, Tacky y Brady. Son los ejemplos que les dije. Todos repiten tachycardia. 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 Very good. En práctica lo definimos. Tachycardia. Very good. Otro, bradycardia. Todos repiten bradycardia. Bradycardia. Very good. Slow heartbeat va a ser, pero lo definimos en práctica. All right, so así, doctors. Y ahora vemos aquí dermatitis. Vino así con su combining form. Nosotros hemos quitado la O porque la itis empieza con una vocal. So quitamos la O y tenemos dermatitis. So, ¿cómo definiríamos dermatitis, doctors? Itis, ¿cómo es? Inflammation. Y dermat? ¿Qué era dermat? Skin. Piel, right? So inflammation of skin. Dermatitis. So todos repiten dermatitis. Dermatitis. Inflammation of the skin. Inflammation of the skin. Inflammation of the skin. Very good. All right. Otro. Aquí. Todos. ¿Qué era ectomy, doctors? ¿Qué era el significado de ectomy? Surgical removal. Surgical removal. Retiro quirúrgico. Surgical. Todos repiten. Surgical removal. Surgical removal. Surgical removal. Very good. Y ahora tienen una nueva word root para aumentar a su lista de word roots. Espleno. Esto quiere decir vaso en español. Vaso. Pero se escribe con doble E. Pero como es la word root, espleno, entonces quiere decir esto. Oops. Surgical removal, va a ser todo, ¿no? Pero spleno, spleen, lo de aquí, lo de último, spleen, quiere decir vaso. All right.